¿Qué tal? Muy buenos días, estimados amigos. Sean ustedes bienvenidos al curso del día de hoy. Y pues yo creo que quise tocar ese tema particularmente por todas las situaciones de cambios y las reformas que se están estipulando. Y pues primero quiero agradecerles pues, el que me estén acompañando el día de hoy. Y ya entrando un poquito pues, al preámbulo justamente de este curso, yo creo que algunos comentarios que me merece justamente esta reforma, estos cambios, pues es justamente que hoy lo que quiere realizar la autoridad propiamente es poder emparejar los depósitos que caen en el sistema bancario, el uso del efectivo, y obviamente que estas dos situaciones se emparejen con el tema de los FDIs, ¿no? Digo, ya en algunos cursos, en algunas pláticas en presencial con el maestro José Antonio, hemos platicado particularmente sobre situaciones en donde, inclusive hasta para salir del propio régimen, te van a requerir que si no está emparejado tu nivel de depósitos bancarios contra tu nivel de CFDIs de ingreso, evidentemente puede ser una de las causales por las cuales puedas salir del propio régimen. Entonces, esta primera precisión la quiero realizar porque al final, hoy con todo el sistema estructural que tiene la propia autoridad, lo que busca es poder fiscalizar, identificar, sancionar y evidentemente si caemos en un tema de una situación penal, pues poder inculpar o poder encontrar a los delincuentes como tal que estén infringiendo en esos delitos como tal. Con esto, pues evidentemente lo que yo quiero es sí ponerlos en contexto, que ustedes puedan entender pues la contingencia en la que nos podemos encontrar y principalmente cuáles son los controles que tendremos que estar ingresando, ¿no? Dicho en otros foros y en otros momentos, que la gestión de riesgo va a ser importante, ¿no? Ahorita muy probablemente voy a platicar algunas situaciones de la vida diaria que me han sucedido de manera particular. Algunas posiblemente podamos empatar en esa situación y les pueda hacer sentido un poco para que podamos evitar contingencias y hagamos consciente, y ojalá me estén viendo algunos profesionistas que utilizan el efectivo para poder hacer pagos de manera personal, para poder hacer inclusive adquisición de bienes. Y aquí el problema pues es de que un primer comentario es pues que entran en los umbrales prácticamente en el caso por ejemplo de los bienes para poder entrar en un envío de una notificación por parte de la Prevención de Lavado de Dinero, ¿no? Si adicional a eso, después de un tiempo, no podemos acreditar cómo compramos el bien, de dónde provino el dinero, pues estaríamos ante una contingencia, ¿no? Entonces, esto es básicamente de lo que quiero platicar en este curso, en esta plática que tenemos como tal, con el ánimo pues de poder aportar, de que ustedes empiecen a tener previsiones y que evidentemente la situación que hoy nos atañe pues es el poder prevenir contingencias, ¿no? Y obviamente darles algunas soluciones, ¿no? Aquí el tema particular es que afortunadamente todavía contamos con un sistema jurídico democrático en donde debe de pasar por varios filtros, hay varias cuestiones administrativas o podríamos llamarle el principio de definitividad, en donde tenemos que pasar ciertas instancias para poder tener una resolución definitiva de las acciones. Entonces, en este sentido quiero comentarles que siempre que lleguen a tener una contingencia como las que vamos a ver, pues agoten estos medios de defensa, agoten estas alternativas que tenemos hoy y que evidentemente pues se acerquen con asesores que realmente les puedan ayudar y no meter en más problemas, ¿no? Entonces, con este primer comentario me gustaría pues iniciar básicamente sobre cuál es esta estructura y el tema que hoy nos atañe pues es justamente el uso del efectivo y la fiscalización por medio de la UIF, ¿no? Que yo creo que es un brazo importante de la Secretaría de Hacienda y que en un principio pues no se tenía estimado, más bien se consideraba que la UIF iba a abastecer de información tanto al SAT como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la propia Secretaría de Hacienda. Sin embargo, ha tenido principalmente un robustecimiento en su
en su actuar y particularmente en su estructura orgánica que ellos tienen, han tenido pues crecimiento. Y hoy con la salida, particularmente hace un par de semanas, del titular de la UIF, que hasta ese momento que era Santiago Nieto, que fíjense, aquí lo curioso es que esta persona cae en una de las tipologías de lavado de dinero, ¿no? Y que más adelante ahí las platicaremos, yo creo que después del receso. Y justamente es lo irónico de esta situación, cómo el propio jefe de la UIF cae en un tema de tipología, ya por todo sabido en el tema de la boda y todo lo que incurrió en alrededor. Posteriormente regresa y pues evidentemente el presidente pues le pide la renuncia como tal porque al final no puede, y él lo comenta como tal, ¿no? No quiero entorpecer o no quiero generar mayor situación en el proyecto propiamente, que es de la cuarta transformación. Entonces, vean realmente pues que particularmente esta figura que se tenía, pues era en contra de cuestiones del terrorismo, contra cuestiones de lavado de dinero, delitos que se podían incurrir, y que él incurre desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque creo que estaba haciendo bien su trabajo, que hoy está siendo un tema importante para los empresarios y no así para el tema de la delincuencia, porque sí, a pesar de que los esfuerzos, y ahorita vamos a ver las distintas estructuras que tiene el gobierno, evidentemente lo que buscan es poder identificar estos movimientos de trazabilidad financiera, en donde algunas son en efectivo, algunos incluidas en el sistema financiero, pues lo que buscan es financiar ciertas cuestiones de delito, ¿no? Como puede ser el apoyo al terrorismo, el trata de blancas y un sinfín de actividades, las cuales pues están reguladas y estipuladas en el propio Código Penal, ¿no? Entonces, derivado de esto, pues vaya, al punto que quiero llegar es, estos cambios seguramente van a golpear con el ánimo pues, de la fuerza y de la inercia que venía la propia UIF, ¿no? Hoy el nuevo jefe de la UIF, que es Pablo Gómez, evidentemente empieza a conocer, empieza a revisar y no es un experto en la materia. Sin embargo, muy probablemente ya trae una línea de trabajo, pero creo que ahorita va a disminuir justamente esa parte de los dolores de cabeza que traemos con el tema de la UIF, ¿no? Que por medio de presunciones, y que ahorita lo vamos a ver más adelante, bloqueaba cuentas bancarias, generaba pues, situaciones en donde pues, si a una empresa le bloquea las cuentas bancarias, evidentemente pues, no tiene forma de cómo operar, ¿no? En varias ocasiones llegaba a suceder en donde llega el cliente, te dice, oye, ¿sabes qué? Pues realmente no puedo realizar pagos, ¿no? Porque aquí lo curioso es de que sí recibe depósitos justamente, pero no puede realizar pagos. Entonces, ya revisando, haciendo una situación de un medio de defensa, nos damos cuenta pues, que estaba bloqueada justamente por la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Y ya posteriormente se hacen todo el tema del procedimiento para poder hacer la liberación, en donde pues, está inclusive normado dentro de jurisprudencias y la propia Corte se ha pronunciado en que es una de las cuestiones de inconstitucionalidad que por medio de una presunción pues evidentemente te hagan el bloqueo de la cuenta bancaria, ¿no? Entonces vamos a iniciar, vamos a empezar a ver el material que está interesante y espero que puedan tener un contexto, espero sus preguntas, con mucho gusto que las pueda atender y pues evidentemente si necesitamos ayuda de un abogado, yo con mucho gusto, y si no la hacen de momento, con mucho gusto la revisamos y damos contestación como lo hemos hecho en cursos pasados, ¿no? Digo, al final yo comparto lo que yo visualizo en materia jurídica, en materia contable, en materia fiscal y con mucho gusto ahí estoy a sus órdenes para poder recibir todas las preguntas y agradeciendo pues siempre el que me puedan acompañar. Bueno, pues dentro de la estructura de la fiscalización en México, yo la podría detectar, inclusive esta lámina es muy similar a una que se tiene dentro de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde justamente la que se encarga de diseñar toda la parte de la estructura, de la parte normativa, de lavado de dinero y de toda esta parte orgánica de quiénes van a ser los entes
jurídicos y por parte del gobierno que se van a encargar de revisar cuál es la procedencia justamente y evitar este tema de lavado de dinero, pues es la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y el Banco de México por qué? Hoy recordemos que gran parte de la información que se procesa en materia financiera, pues la proporcionan básicamente todos los bancos, ¿no? Hoy inclusive prácticamente para poder iniciar operaciones en una estructura nueva de una empresa, de una entidad, yo creo que el trámite más complicado que hoy genera, y si me permiten un par de minutos, por favor. Muchas gracias y disculpen la interrupción, simplemente había un poco de ruido aquí y por eso fue de que hice la pausa y así lo vamos a hacer para que no se interfiera la dicción que yo estoy dando con ustedes y nada más para comentario. Bueno, lo que les comentaba, que gran parte de la información en materia financiera pues la abastece justamente los bancos o esta parte financiera que ha sido vital, ¿no? Hoy encontramos que hay normatividad, inclusive en PLD, prevención del lavado de dinero, para poder generar procesos muy establecidos para poder aperturar la cuenta bancaria. Y ya platicamos que hoy yo creo que de los procesos más difíciles para poder iniciar una operación de una empresa nueva, pues es el tema de la apertura propiamente de la cuenta bancaria. Por eso es de que hoy creo que bueno, no creo, más bien hoy el tema de los bancos está siendo fundamental para poder identificar lavado de dinero y fiscalización, ¿no? Entonces, ese primer momento, digo, ellos son los que van a empezar con el tema normativo de cuáles van a ser las reglas, cuáles van a ser las modificaciones, en este caso a la ley PIORPI, en cuestiones, por ejemplo, de fiscalización. Evidentemente la Secretaría de Hacienda va a hacer en su paquete económico, como acabamos de ver, precisiones muy importantes para poder evitar el hecho de que haya un tema de no pago de las contribuciones como tal, ¿no? Y así adicionalmente ir modificando cada una de las reglamentaciones que podrían generar algún estado de contingencia o que podrían estar generando pues que no se detecten dentro del sistema financiero o del sistema jurídico como tal. Esto es la parte del diseño de la parte normativa. Otra de las cuestiones importantes sería las instituciones que se dedican a detectar y a combatir justamente esta parte de la fiscalización. Y nuevamente les pido un espacio, por favor, para que dejemos Ok, la siguiente estructura que vamos a ver es la que detecta y combate justamente esta parte del manejo del efectivo y empezar a detectar cuestiones pues de la procedencia del efectivo como tal, ¿no? Y aquí me causa un poco de
inquietud el hecho de que justamente apenas en las últimas elecciones la propia UIF firmó un convenio de colaboración con el INE y así ha firmado convenios de colaboración tanto con el SAT, con la Fiscalía General de la República, con la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con algunas otras instituciones como puede ser inclusive el propio INEGI. ¿Y con qué intención lo hace, no? Y ahorita vamos a ver más adelante, quiero pasar a la siguiente diapositiva, en donde justamente les pongo ese convenio de colaboración, el cual está del lado derecho. Ese convenio de colaboración básicamente lo que establece es el poder identificar o el poder solicitar información a cada una de las unidades, en este caso de los partidos políticos, para poder evitar que los topes de campaña se excedan de esa manera y que evidentemente en el momento en el que se detecte alguna situación fuera del contexto que se tiene o regulada por el propio INE, pues evidentemente se pueda denunciar y se pueda establecer pues las medidas correspondientes. Otra de las cuestiones importantes con este tema del INE es de que la propia unidad de inteligencia se supone que va a abastecer de información al propio INE y que va a tener identificadas justamente pues, a las personas que pueden ser, pueden estar calificadas como, o detectadas más bien en este sentido, como posibles focos rojos dentro de las operaciones financieras. Entonces, vean realmente aquí ya se conjuntan el tema bancario, el tema del sistema financiero, el tema pues, de la identificación de los particulares, que en este caso hay un padrón por medio del INE, y otro, pues el tema de las operaciones o de las tipologías en tema de lavado de dinero por medio de la UIF, ¿no? Entonces, vean ese tema en donde se van a detectar por medio del INE, evidentemente va a abastecer y va a tener identificado a todas las personas físicas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores va a estar identificando todas y cada una de las operaciones financieras que están registrando justamente esas personas físicas. Y la UIF va a estar muy pendiente de poder revisar si caen en un tipo o una tipología como tal para poder iniciar los protocolos, evidentemente que tienen ya muy establecidos, y ahorita vamos a ver algunos temas de tipologías más adelante. Esto a su vez, el SAT con relación con estas tres instituciones, también va a empezar a hacer cuestiones de fiscalización, en donde va a identificar si efectivamente está amparado con operaciones CFDIs, que ya lo platicábamos, esas operaciones de los depósitos, ya identificado a la persona física, y que no encuadren un tipo de las tipologías de lavado de dinero. Si no encuadra, pues evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar el SAT? Va a empezar a cazar el tema de los CFDIs. Oye, a ver, ¿realmente este depósito que tú tienes en tu cuenta bancaria encuadra con un ingreso realmente que tú tienes o simplemente está el puro ingreso, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empiezan a amalgamar todas estas instituciones para justamente empezar el proceso de la fiscalización, ¿no? En caso de encuadrar en un tema de lavado de dinero porque realmente encuadra en una tipología, es donde entra el tema de la Fiscalía General de la República. Y aquí, ¿cuál va a ser el papel de ellos? Pues solamente analizar y revisar que efectivamente no se está incurriendo en un delito. En caso de estar incurriendo en un tema de un delito, evidentemente lo primero que tienen que iniciar pues es todos los trámites para poder generar la querella correspondiente, en donde la Secretaría de Hacienda es la obligada en poder iniciar ese procedimiento e iniciar la investigación propiamente, ¿no? Entonces, vean cómo el conjunto de todas estas instituciones, pues evidentemente nos dejan pues ya hoy en un estado en donde pues estamos súper revisados, podríamos llamarlo vigilados, y que hay que tener cuidado muchas veces por la forma en la que operamos, porque no todo el dinero que se opera en efectivo es de un origen ilícito. Sin embargo, el poder acreditar en determinado momento eso ante la autoridad, yo creo que ese es uno de los puntos importantes que nos puede generar una contingencia en materia fiscal o en materia penal, y ahorita vamos a ver cuáles son esos puntos. Y pues evidentemente el siguiente rubro que se detecta como tal para poder identificar esta parte que es la regulación, pues la marca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Con qué? Pues obviamente como tiene pues obviamente las facultades para poder identificar en dónde se están realizando ciertas cuestiones normativas que no están llegando o no tienen el alcance para poder tener la certeza jurídica, pues evidentemente ella hace sus recomendaciones y solicita posiblemente modificaciones a algunas leyes. Entonces, pues vaya, yo creo que ahí está más que claro que en la parte del diseño opera la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, en la parte de la detección y el combate, ya vimos algunas de las instituciones y ahí me faltó posiblemente nombrar una, que posiblemente ahí podría ser inclusive el tema del INEGI. El tema del INEGI también tiene un convenio de colaboración con la propia UIF, en donde ese convenio de colaboración particularmente tiene que ver con el poder tener identificados pues, a la mayoría del padrón de la gente, ¿no? Y de la población como tal. ¿Con qué intención? Pues de cruzar esta información con cuestiones o con información o con las bases de datos del INE, con las bases de datos del propio SAT y tener identificados en los domicilios a todas las personas físicas. Entonces, pues vean, realmente creo que es interesante este análisis que realmente tenemos y que no nada más es una sola secretaría la que está operando y está combatiendo pues este tipo de situaciones, ¿no? Digo, por un lado creo que la estructura hoy organizacional que tiene el propio gobierno es interesante y todo enfocado pues al tema de poder recaudar más impuestos en el tema, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de situaciones de lavado de dinero, pues alinearse a las propias reglas que marca Grupo Edmond o en su momento la propia Gafi, que recordemos que ahí pues no nos ha ido tan bien en las 40 recomendaciones que emite la propia Gafi, porque al final pues no se cumplen hoy todos los protocolos, ¿no? De hecho, hace poco, la semana pasada, tuve oportunidad de iniciar un proceso para la certificación justamente como oficial de cumplimiento en cuestiones de lavado de dinero. Realmente está bastante pesado el propio examen. Son cerca de, les podría decir, yo creo que alrededor de unas 200 preguntas más o menos y van contrarreloj, ¿no? Ese simulador, pues básicamente lo que muestra es una parte normativa que está basada en la ley PIORPI, otra parte que está en la parte de extinción de dominio, otra parte en la parte penal y otra situación en reglas internacionales de la propia Gafi y de Grupo Edmond, ¿no? Entonces, vale la pena realmente el poder estar alineado a esas cuestiones y conocer pues, toda la parte estructural del lavado de dinero como tal. Entonces, muy probablemente al rato en el tema de las tipologías vamos a ver algunas de Grupo Edmond para que pues, obviamente ustedes tengan conocimiento en qué momento podríamos estar cayendo en una tipología y podríamos estar en una contingencia de cuestiones de lavado de dinero, ¿no? Y no con el ánimo pues de que lo hagan, sino más bien con el ánimo de que si están cayendo en esa tipología, pues eviten el poder operar de esa manera, ¿no? Entonces, y algunas otras observaciones que yo detecto, digo, ahí traemos algunos ejemplos, inclusive con PEP, que son las personas políticamente expuestas, y que hoy tenemos un caso muy particular ahí en el despacho justamente sobre esta situación en donde utilizan efectivo. Y obviamente aquí lo que hacen es juntarlo con dinero pues de inversionistas que realmente el dinero pues es de transferencias, es de o de gente que realmente sí quiere hacer una inversión posiblemente en inmuebles, ¿no? Pero ahorita más adelante ya en los ejemplos que les daré, ahí platicaremos de esta situación. Y pues les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook, agradeciendo pues el que se conecten, el que estén hoy en este programa y en este curso que estamos hablando sobre el tema de la fiscalización por medio de la UIF, y ya platicábamos sobre la estructura general, sobre básicamente cuáles son las dependencias las cuales
abastece la información hacia la propia WIF, que en un primer inicio pues era el que la WIF abasteciera de información a todas estas dependencias. Sin embargo, hoy por el brazo tan robusto que se está teniendo y por el éxito que ha tenido esta unidad de inteligencia, pues evidentemente ahora estas dependencias le pasan información y están haciendo pues una situación importante de poder identificar y poder contener de alguna forma todos los delitos en materia de lavado de dinero y evidentemente pues en poder evitar que el contribuyente también, si está omitiendo ingresos y no los está declarando, pues hacer una actividad fiscalizadora, ¿no? Entonces, ese es el sentido particularmente de la plática, ese es el sentido de este curso, en donde lo que quiero dejarles es que realmente operemos y evitemos caer en contingencias de lavado de dinero, posiblemente en discrepancias fiscales, y ahorita más adelante lo vamos a ver, o en cuestiones de que si operamos dentro de una empresa y no tenemos ciertos protocolos, podamos empezar a iniciarlos, ¿no? Entonces, vamos a seguir obviamente con esta parte del curso y pues agradeciendo pues siempre su preferencia. Los invito también a que por favor hagan las preguntas que ustedes crean correspondientes y trataré de poderlas atender en tiempo y forma, si así me lo permiten. Bueno, lo que les comentaba justamente hace rato, hoy existe ya un convenio de colaboración justamente entre la propia WIF y el propio INE, en donde van a identificar, y ahorita en la siguiente lámina vamos a ver cuáles son los puntos importantes de este convenio. Algunos de esos puntos van a ser en materia electoral. La primera sería que las elecciones pasadas, obviamente de 2021, las que acaban de pasar, cuenten con mayores estándares de transparencia y legalidad, que era lo que platicábamos hace rato, así como la rendición de cuentas del dinero que se invierte en la política, ¿no? Porque hemos sabido que en algunas ocasiones llega gente pues del cártel o trae dinero pues obviamente generado de una situación en donde sí es una situación delictiva y lo quieren integrar pues al sistema por medio de las campañas electorales, ¿no? Pagando sueldos, pagando posiblemente propaganda, pagando posiblemente pues vaya, una serie de eventos los cuales pues rebasan justamente el tema de los topes de campaña. Uno de los puntos importantes que quiso hacer la WIF justamente fue evitar que ese dinero se incorporara por medio de las campañas electorales. Entonces, pues vaya, esta es una primera precisión que no tiene de momento que ver con el tema fiscalización. Y bueno, y yo les diría, sí tendría que ver, porque al final los partidos políticos en la rendición de cuentas tendrían que estar rindiendo justamente un informe de todos los gastos y de todas las erogaciones, y si son pagadas solamente con dinero en efectivo generado por cuestiones de la delincuencia organizada, pues evidentemente estaríamos ahí cayendo en un tema pues de estar ingresando un dinero mayor al tope de campaña del que tienen establecido, una fiscalización justamente de todos los gastos que se realizan dentro de la campaña, y pues estaríamos ahí incurriendo en un tema pues de alguna manera de no poderle dar procedencia a ese dinero. Entonces, ahí vamos con esa parte y vamos con el siguiente punto. La claridad y los mecanismos contenidos y los plazos en los que se dará el intercambio de información entre ambas instituciones sobre los sujetos regulados en materia de fiscalización y también sobre aquellos que forman parte de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del INE. Y básicamente es de que todo el tema sancionador de los servidores públicos por medio de los partidos políticos, en este caso, pues que tengan una procedencia y que realmente garanticen que no se está integrando dinero, como bien lo comentábamos, justamente del crimen organizado, y es parte de los puntos que se establecen en este convenio. Mejorar los controles a partir del modelo de riesgo, axiológicamente neutrales, mediante algoritmos matemáticos, y me parece que ya lo habíamos platicado en una de las sesiones pasadas, que hoy la mayoría de los sistemas de fiscalización y de detección, particularmente de lavado de dinero, tienen que ver mucho con el tema matemático. Y simplemente recordemos que hoy la jefa del SAT no es ni contadora, ni administradora, ni abogada, es matemático. Entonces,
Aquí lo interesante es que con todo el tema de la tecnología, con los sistemas que tenemos tan avanzados, simplemente tú pones un algoritmo en el sistema y todo lo que rebase o lo que esté por encima de ese rubro, evidentemente va a generar umbrales, los cuales yo ya puedo empezar con la detección de operaciones inusuales o relevantes como tal. Entonces aquí es interesante justamente este punto en donde también se nombra en el propio convenio de colaboración con el INE, ¿no? Entonces, sigamos ahí con el tema de los convenios. Y algo muy importante, ya empiezan a nombrar aquí el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Que ya en algún momento ya platiqué y ya di algún curso sobre el tema de la gestión de riesgos, que es evaluar realmente cuáles son los riesgos que, en este caso, por ejemplo, para los partidos políticos, que no rebasen los topes de campaña y que eviten pues el poder tener dinero que no esté comprobado dentro de esos topes de campaña, ¿no? Entonces, ahí está el contexto general, en donde también las autoridades o el gobierno está utilizando este modelo de gestión de riesgos.